Y si usted está glorificando a Dios ahí en su corazón, dígale: tú mereces toda la gloria, tú mereces todo el poder y la exaltación. Sabe de que cuando Dios me permite ejercer un privilegio en la casa del Señor, o todo lo que tenga que ver para con el Señor, no hay cómo describirlo, si posiblemente sea nervio o algo, pero algo me inquieta, algo inquieta mi espíritu. No porque voy a estar delante del hombre, no porque voy a estar delante de personas, sino porque sé que estoy delante de un ser tan santo, amén, que lo que voy a ejercer no lo voy a ejercer para el hombre, lo voy a ejercer para Dios. Porque todo lo que hago lo hago para Dios, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado, amén, para que la gente pueda conocer de que hay un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que cambia, que transforma. Usted y yo podemos ver con los ojos naturales y carnales posiblemente, pero Dios ve más allá. Él ve lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente. Y le voy a pedir que se prepare, que vaya al Salmo 139. Vamos a estar meditando la palabra de Dios en dos versículos muy especiales. Espero de que usted se conecte con la palabra de Dios. Espero de que usted no se enoje, porque recuerde que en esta hora ya no soy yo, es Dios en mí. Yo me hago a un lado para que Dios sea glorificado, porque solo Dios puede ser glorificado, amén. Sabemos que nosotros, si nos vanagloriamos, tarde o temprano la gloria del hombre se tiene que caer. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque nosotros vivimos una naturaleza pecadora y tarde o temprano vamos a cometer errores, y no estamos exentos de los errores. Cada uno, aún de los que ministran en la presencia del Señor, aún de aquellos que Dios los puede usar poderosamente, o que los puede usar con denuedo, con autoridad, como usted quiera llamarle en el Evangelio, tarde o temprano desistimos, tarde o temprano nos cansamos, tarde o temprano pasamos situaciones adversas. Salmo 139, en su versículo 7 y 8 vamos a estar meditando la palabra del Señor. Abra su corazón, amado hermano. Y querido amigo que está en esta hora escuchando la palabra del Señor, abra su corazón. Si usted no abre su corazón, el Señor no puede entrar, y Dios no va a poder obrar a través de esta palabra en su corazón. La palabra usted la puede escuchar en sus oídos, simplemente ser un oidor. Pero qué lindo y maravilloso cuando Dios ve que usted escucha la palabra y que abre su corazón, porque está dispuesto a ser hacedor de la palabra de Dios. No es la palabra del hombre, porque yo puedo venir con filosofía o fábula hueca, pero la palabra del Señor es contundente, verá. Ella habla a tiempo y fuera de tiempo, y cuando Dios habla a su pueblo, la palabra se va a cumplir, amén. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios se cumple? La palabra de Dios tiene cumplimiento. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y la dirección de su Espíritu, y dice así: ¿a dónde me iré de tu presencia? La primera pregunta del salmista. ¿A dónde huiré de tu Espíritu? Segunda pregunta. Y mira lo que dice el verso 8. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. ¿De dónde, amado hermano, nos vamos a ocultar de su presencia? Ore ahí en su casa, ore ahí en su corazón, para que sea Dios hablando a su vida, porque primeramente la palabra viene para el predicador. Esta palabra es para el que está transmitiendo para el que está transmitiendo el mensaje. Y yo sé de que Dios en esta hora va a hablar a su vida y va a hablar a mi vida. Padre y Dios en gloria, vengo delante de tu presencia, Dios, en esta noche. Delante, Señor, no del hombre, sino delante de tu presencia, porque sé que estoy delante de un ser supremo, un ser, Dios mío amado, que es poderoso, un ser, Dios mío amado, que merece honra, que merece gloria, que merece toda exaltación y adoración, y que no solo merece toda exaltación y adoración, sino que Él es digno de toda suprema alabanza. Todo lo que ejercemos en este lugar, Padre, desde las alabanzas aún ministrar la palabra de Dios, sé, Dios mío amado, de que es para honra y gloria tuya, Dios. Te alabamos, te adoramos, Señor. Me hago a un lado, Padre, para que seas tú glorificado a través de esta palabra, para que seas tú ministrando los corazones, Señor, para que seas tú ministrando la vida de los que están escuchando esta palabra, Señor, de los que son creyentes, aún de los que no te han recibido como tu único y suficiente Salvador, Dios. Te pido en esta hora
Toca los corazones, toca cada vida, Señor. Redarguye si es que tienes que redarguir, Dios amado. Enseña, Dios mío amado, si es que tienes que enseñar. Instruye en justicia si es que tienes que instruir en justicia, Padre, a fin de que el hombre enteramente sea perfecto en toda buena obra, dice tu palabra, para que cada vida sea enteramente perfecto en esta palabra, Señor, para que seas tú glorificado por medio de esa palabra que está perfeccionando tu obra, Dios. Este salmo, amado hermano, es un salmo precioso, un salmo maravilloso que denota de un Dios omnisciente, de un Dios omnipresente, de un Dios omnipotente que lo sabe todo. Amén. Espero que usted glorifique a Dios ahí en su corazón. Yo quiero decirle algo, que en la física del hombre todo lo que sube según tiene que bajar, pero en la física de Dios todo lo que está abajo tiene que subir. Le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros nos humillamos, Dios se encarga de exaltarnos, porque aquel que se enaltece, Dios se encarga de humillarlo, y el que se humilla, Dios se encarga de exaltarlo. Esa es la física de Dios. Y Dios te va a exaltar cuando usted te humilla, cuando tú reconoces quién es Dios, cuando tú reconoces que el Dios que tú sirves es un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe. Porque el Dios que yo sirvo, déjame decirte que a Él no se le pasa nada. Aún las buenas obras, sean buenas obras o sean malas obras, llegan delante de la presencia del Señor. Si tú y yo hacemos lo bueno, si tú y yo hacemos lo malo, llega delante de la presencia de este Dios vivo y poderoso. Y no solo poderoso, sino que santo, santo, 3 veces santo, dice la palabra de Dios. Llega delante de ese ser superior. La obra que tú haces, sea bueno, sea malo, llega delante de la presencia del Señor. Ahí no queda exento el predicador, ahí no queda exento los hermanos que decimos procesar la fe en el Señor, aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Si tú estás haciendo y vivís por buenas obras, esas obras van a llegar delante de la presencia del Señor. Y si tú y yo vivimos haciendo malas obras, esas malas obras tarde o temprano van a llegar delante de la presencia del Señor. Pero nadie se escapa, aún seas creyente o no seas creyente, que lo que tú haces en lo secreto y lo que tú haces en público, Dios lo está viendo en esta hora. Y Dios sabe lo que tú has hecho en este día. Él sabe lo que vas a hacer hasta el día de mañana, aunque como hombres el día de mañana no nos pertenece, porque cada día trae su propio afán, cada día tiene ese propio afán. Bástate, dice el Señor en su palabra, con cada día, porque el mañana no nos corresponde. Pero a la hora, dice el Señor, ahora es que tenemos que vivir como si fuera el último día. Este día lo tenemos que vivir no para deleitarnos en la carne, no para deleitarnos en nuestra humanidad pecadora y para vivir como se nos antoja. No, el último día quiere decir que te prepares, que te pongas a cuenta, que vivas como Dios lo manda, no como lo manda el hombre, sino como lo manda a través de su palabra. Porque el Señor sabe si tú estás viviendo en buenas obras, estás viviendo en malas obras, si estás viviendo en santidad o si estás viviendo en pecado. Dios lo sabe. ¿Cuántos glorifican a Dios ahí en su corazón? Es que este Dios que servimos, amado hermano, es un Dios santo. Tú y yo tenemos algo lindo y precioso y maravilloso que se llama libre albedrío. Tú tienes decisión propia si hacer lo bueno o hacer lo malo. Dios no te va a forzar a hacer lo malo, Dios no te va a forzar a hacer lo bueno, porque para eso al hombre se le ha dado algo lindo y maravilloso, que es uso de razón. Desde el momento que nosotros entramos en cierta etapa de nuestra vida, empezamos a tener raciocinio y empezamos a comprender qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero sin embargo el apóstol Pablo dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Tú decides si hacer lo bueno, si hacer lo malo delante de Dios. Tú decides en esta hora. Pero déjame decirte que no importa dónde te encuentres, te puedes ir a la China, te puedes ir al Ecuador, tú te puedes ir al polo norte, al polo sur, te puedes ir a las profundidades de la tierra, te puedes ir al mismísimo cielo, pero ahí el Dios de gloria te está viendo. Ahí el Dios todopoderoso
poderoso te está observando y tú nunca te vas a escapar, ni yo nunca me voy a escapar de la presencia de ese Dios vivo, del cual la palabra lo narra, que ni aún los cielos de los cielos pueden contener la gloria de ese Dios vivo. Es que el Dios que nosotros servimos es poderoso para cambiar, es poderoso para transformar, y Dios quiere libertarte. Si estás viviendo en malas obras, estás viviendo en pecado, Dios te quiere libertar en esta hora, querido amigo. Dios te quiere libertar, querido hermano. Déjame decirte que el Señor escudriña las mentes y las intenciones del corazón. El Señor sabe lo que hay en tu mente, el Señor sabe lo que hay en tu corazón. La gente se quiere escapar de este Dios. Es que el apóstol Pablo y la Biblia me muestra que tengo que predicar abiertamente contra el pecado, y yo a eso Dios me ha mandado. Hay veces nosotros como iglesia, como decimos servirle al Señor, creemos que la prédica es para el pecador, pero Dios me decía que el pecador también está dentro de la iglesia. Ahí hay gente impía que conoce la palabra de Dios, que sin embargo puede conocer tanto la palabra de Dios, pero vive en pecado, creyendo que Dios no lo está viendo, creyendo que Dios no está escuchando aún lo que sale de sus labios, porque aún antes de que nosotros expresemos una palabra en nuestros labios, ya Dios la sabe. Hay palabras que nosotros expresamos y decimos ser cristianos. ¿Qué tú haces allá donde nadie te ve? ¿Tú crees que allí no está el pastor, no está el hermano, no está tu padre, tu abuela, tu tía? Llámale como quieras, pero está delante de la presencia del Señor, porque tú y yo estamos desnudos delante de la presencia de un ser tan santo. Oh, bendito Dios. ¿Tú crees que aunque tú no hagas lo malo, no llega delante de la presencia del Señor? Cuando en el tiempo de Noé dice que el Señor se arrepintió de haber creado a la humanidad. ¿Por qué? Porque los designios del hombre iban de continuo al mal. Hoy estamos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, en tiempos donde la iglesia dice servirle a un Dios santo, pero sin embargo vive en pecado. Puede estar pecando y levantando las manos en la congregación, puede estar pecando y adorando al Señor. Tú puedes estar expresando con tus labios que este Dios que tú sirves es santo, pero que tú dejas de hablar con tu manera de vivir. ¿Qué tú estás haciendo ahí en los secretos? ¿Qué tú estás haciendo allá donde nadie te ve? Humanamente nadie nos ve, pero el Dios de gloria sí te ve. Él sí sabe lo que tú estás haciendo. Tú te puedes esconder como Adán y Eva se escondieron después de haber comido del árbol del bien y del mal. Vivo ejemplo tenemos de Adán y de Eva. Después de que Eva comió del fruto malo y le dio de comer a Adán, posiblemente sus ojos se abrieron y el pecado entró en aquel hombre. Dios siempre ha querido bendecir a la iglesia, amado hermano. Dios siempre ha querido bendecirte, pero Dios me manda en esta hora a que predique contra el pecado, no solo contra el pecado del mundo, sino con el pecado que está entrando a la congregación. Por eso vemos congregaciones apáticas, por eso vemos hermanos apáticos en la presencia del Señor. Pueden estar viviendo con la mujer de su prójimo, pueden estar en fornicación, pueden estar en adulterio, pueden estar viendo pornografía, pueden los hombres aún estarse masturbando. Perdona la expresión, pero es la verdad. Yo vengo a hablarte con la verdad, porque estas cosas ya no se hablan en la iglesia. Estas cosas los hombres tienen miedo a hablarlas, pero Dios me ha dicho: habla abiertamente contra el pecado, y no contra el pecado del mundo, sino contra el pecado que hay dentro de las congregaciones. Yo vengo a decirte en esa noche que el pecado pasa factura. Y todo lo que tú haces tarde o temprano te va a pasar factura. Y yo te lo voy a revelar a la luz de la palabra, que el pecado pasa factura, querido amigo y hermano. Oh, tú que estás sirviéndole al Señor, que está ministrando en un altar, que está ministrando posiblemente en un piano. Yo no estoy hablando de Alfa y Omega, estoy hablando de la iglesia en Cristo, porque nosotros simplemente somos una denominación, pero la iglesia en sí son aquellos que han aceptado el sacrificio maravilloso de Jesús en la cruz, y que han reconocido que ese ser tan santo murió, y no solo murió, sino que fue sepultado, y al que el tercer día se ha levantado entre los muertos. Esa es la iglesia del Señor, los que creen de que Cristo está ahí arriba en gloria. Oh, bendito Dios, esa es la iglesia de Dios.
Ahí dice: iglesia, es que Dios me manda a predicarle en esta hora. Porque por eso hoy vemos iglesias, vemos denominaciones, vemos congregaciones, que el individuo puede estar en la iglesia, le pudo haber robado la mujer a su prójimo y está dentro de la casa del Señor, alabando y adorando del Señor. Hay mucha gente que llega a la iglesia y posiblemente le roba la esposa a algún hermano y cree que yéndose a otra congregación todo lo va a solucionar. No, tú te puedes ir para otra congregación, puedes estar en adulterio, puedes haberle robado la mujer a tu prójimo, puedes haber tomado la mujer de tu amigo, de tu hermano, de tu padre, de quien sea. Pero déjame decirte que delante de ese Dios tú estás desnudo. Pablo exhorta a la iglesia de los Corintios, porque dice la palabra del Señor que allí había un muchacho que le había robado la esposa a su padre, y estaban ahí los tres en esa iglesia como que nada pasaba. No, yo vengo a exhortar a esa iglesia pecadora, a esa iglesia que se arrepiente en esta hora de sus pecados. Tú te puedes ir a otra congregación, te puedes apartar de los caminos del Señor, pero arrepiéntete, porque tarde o temprano Dios va a juzgar la obra que tú estás haciendo. Vemos cuántos pastores, cuántos evangelistas, cuántos salmistas han pecado, han adulterado y creen que se han escondido en la presencia de Dios. No, Dios lo sabe, y yo vengo a decirte que el pecado que tú has cometido tarde o temprano te va a pasar factura. Yo no te estoy condenando, sí, Dios te perdona, pero el pecado pasa factura aunque tú te salves. El pecado pasa factura, querido amigo. Allá estaba la serpiente antigua diciéndole a Eva que posiblemente ella iba a tener el mismo conocimiento que Dios, pero era falso, porque no se daba cuenta que Dios lo había hecho un ser tan santo, un ser tan maravilloso para poder habitar en la presencia de Dios. Porque algo que nos separa de la presencia de Dios es el pecado. Tú puedes decir: que me separa de la presencia de Dios es el pecado. Y que nos separa de la presencia de Dios, ese pecado que nosotros cometemos. Cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros quebrantamos los estatutos, los mandamientos de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice que Él nos dio vida, pero no estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Para nosotros cometer delitos, para nosotros cometer pecados, es que tenemos que quebrantar los estatutos, terrenalmente hablando, o aún celestialmente los quebrantamos. Entonces nosotros venimos a una condición miserable, venimos a una condición deplorable, donde ya no sentimos la presencia del Señor, ya no sentimos la caricia del Espíritu Santo, ya no sentimos el mismo gozo en la presencia del Señor. Pareciera que los cultos son aburridos, que la palabra de Dios es aburrido. El aburrido eres tú, porque estás viviendo en pecado. El aburrido eres tú, que estás viviendo como a Dios no le agrada. Porque si tú te estuvieras guardando, si tú te estuvieras limpiando día con día, entonces tú sentirías esas corrientes de agua viva, como dice la palabra del Señor, que el que creyera en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Es que cuando creemos en su palabra, y no solo creemos, sino vivimos por la palabra, entonces sentimos las corrientes de agua de vida. ¿Cuánta gente dentro de la congregación llena de amargura? Pueden saber muchas palabras, pero están cargados de raíces de amargura. Pueden estar pateando aún a su mujer, o la mujer posiblemente golpeando a su marido, y están en la casa del Señor alabando y adorando el nombre del Señor. ¿Crees que Dios se agrada? No, tienes que cambiar. Tu mujer que me estás escuchando, tú que no te sujetas a tu marido, tú que no te sujetas a lo que la Biblia te manda, recuerda que no te estás sujetando al hombre, te estás sujetando a lo que Dios ha demandado. Y como verdadera discípula estás permaneciendo en la palabra de Dios. Es que si queremos ser verdaderos discípulos, el mismo Cristo le dijo a los judíos que habían creído: si vosotros queréis ser mis discípulos, permanecer en mi palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Es que la palabra de Dios nos hace libres, es que la palabra de Dios liberta, es que la palabra de Dios transforma, es que la palabra de Dios cambia. Ella cambia al individuo, ella cambia a la mujer. Por eso ves que el hombre que antes era abusador con su mujer, ahora tiene espíritu de mansedumbre, tiene ese espíritu de poder, tiene ese espíritu de poder y de amor y dominio propio. Oh, usted quiere conocer a Dios verdaderamente, viva la palabra de Dios. No solo sea una persona que tiene tanto conocimiento,
vívala, póngala por obra. Entréguele toda esa raíz de amargura, todo ese enojo. Hay gente que llega aún dentro de las congregaciones solo para criticar, solo para señalar. Hay gente que está esperando que el predicador venga con palabras de motivación. Esta es la mejor palabra de motivación que te puedo dar: que te conviertas, que te arrepientas y que te vuelvas de todos tus malos caminos. Porque la palabra del Señor dice que el justo, la senda del justo va como la aurora que va de aumento en aumento. Es que es la senda de aquellos que están caminando con Dios. Esa es la senda, porque nosotros hemos sido justificados por el Cordero de Dios, el Cordero que ha sido lavado, el Cordero que nos ha lavado, el Cordero que nos ha limpiado, el Cordero que nos ha santificado y que nos lleva de gloria en gloria. Y vamos a decir un día: lo hemos logrado, lo hemos alcanzado. ¿Por qué? Porque vivimos conforme a tu palabra, porque a pesar de que posiblemente un versículo sabía, lo puse por obra. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios ahí? Hay gente sabia en su propia opinión dentro de las iglesias, que pueden tener cuánto conocimiento de Dios, pero no se dejan de dar ni un mínimo consejo. Ellos lo saben todo. Ellos son sabios. Ellos no dejan que alguien les dé una opinión. Hay gente que usted no le puede dar una opinión porque no, yo la sé toda. Se mueve con el conocimiento. La sabiduría envanece, mas el amor edifica, dice la palabra del Señor. La sabiduría, cuánto conocimiento te va a llevar a ser una persona envanecida. Pero cuanto tú tengas amor por lo que tú sabes, por lo que tú escudriñas, entonces vas a ser una persona sabia. Qué lindo y maravilloso es Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuántos temen a Jehová en esa noche? ¿Cuántos glorifican a Dios? Yo no estoy hablando de que le tengas miedo, sino que dice: yo amo a ese Dios. Yo no quiero vivir la misma vida que antes vivía. Yo quiero salir del pecado en esa noche. Quiero salir de la inmundicia. Quiero alabar y adorar al Señor y levantar manos santas, como dice la Biblia. Hay que levantar manos santas en la congregación. Antes de que usted vaya a un lugar a congregarse, busque del Señor en su casa. No vaya a un culto sin haber orado. No vaya a un culto sin haber leído la palabra del Señor, porque entonces lo único que usted va a hacer en la casa del Señor es bulto. Porque eso es lo que hace mucha gente. Solo se suben a la carreta y en vez de ser ayuda, van en ellas cargándola. No, sea una persona que sea de bendición. Sea un pilar de la iglesia. Porque cuando Dios te ha llamado y te llama para cosas grandes y cosas buenas. Te ha llamado porque eres un pilar en su obra, porque eres un instrumento precioso en su presencia. Eres un instrumento poderoso para Él. Pero de ti depende que Dios cumpla su palabra. De ti depende que Dios cumpla la palabra que ha prometido de ti. De ti depende, porque Dios hace un 50%, pero el otro 50% nos corresponde a nosotros. A Josué le dijo: Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que tú vayas. Esfuérzate, no va a ser fácil. Sé valiente. ¿Y de dónde viene la valentía? Es que batallas se van a librar, pero yo te voy a dar la victoria, le dijo el Señor, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Pero tienes que salir de esa vida pecadora. Hay que dejar todas esas raíces de amargura. No sé por qué el Señor pone mucho con la iglesia, amado hermano. No me importa si usted se enoja. ¿Qué es más importante? Dijo el apóstol Pedro: agradar a los hombres o agradar a Dios. Yo prefiero agradar a Dios aunque usted me quiera apedrear. Prefiero agradar al Dios vivo antes de caerle bien a usted. Sé que mucha gente se enoja. Si cuando Esteban predicaba la palabra del Señor, aquellos judíos dice que gruñían y que dice que rechinaban sus dientes cuando Esteban les predicaba la palabra de Dios. Es que eso Dios me ha mandado a incomodar. Es que Dios quiere sacudir el trigo. Para sacar el grano bueno hay que sacudir el trigo. Y Dios quiere sacudir en esta hora el trigo, porque Dios anda buscando frutos. Porque sin frutos, amado hermano, es imposible que nosotros agrademos a Dios. Dios nos ha llamado para que seamos trigo, no cizaña en la casa del Señor.
Yo no sé si tú eres monte, si tú eres maleza o algo que no sirve y que solo sirve para echar en el fuego, o eres trigo que da fruto y que dice no, ese fruto es un fruto suculento que posiblemente puede ser un pan para aquellos necesitados. Qué lindo y maravilloso es Dios, que hay hermanos que se levantan y te dicen vamos, sigamos adelante. Hay una palabra de aliento. Tal vez no lo hacen por un teléfono, pero aquí estamos diciéndote siga adelante en el nombre de Jesús. Por eso predicamos abiertamente contra el pecado. ¿Para qué? Para que tú te salves, para que yo me salve. Hay mucha gente que puede predicar bonito, que puede cantar bonito. Aquí no se trata de cómo prediquemos, cantemos bonito. Le estoy hablando a la iglesia de Cristo en general. ¿De qué sirve que prediquemos y cantemos bonito, pero de nuestras obras están tan malas, que nuestras obras son tan torcidos, que nuestros caminos son tan torcidos, que cuando allá nadie nos está viendo, estamos viviendo como se nos parece y no como la palabra de Dios nos manda a la luz de ella? ¿No ves que lámpara es la palabra de Dios a nuestro cuerpo y lumbrera a nuestro caminar? Tú quieres caminar en oscuridad, entonces no leas la palabra del Señor. Pero tú quieres caminar en luz, lee la palabra del Señor y entonces no vas a tropezar. Te pongo un ejemplo. Cierto que cuando tú estás en tu aposento en lo oscuro, tú no sabes lo que te vas a encontrar en el camino. Si es que vas a ir a chocar con las paredes, si es que vas a encontrar la puerta. ¿Verdad que cuando está oscuro vas con miedo hacia la puerta? No te vas directo a la puerta. ¿Por qué? Porque estás completamente oscura. Así es la persona que no tiene a Cristo. Así es la persona que no lee la palabra del Señor. Pero cuando la luz está encendida, tú te bajas de tu casa con confianza y te vas a la puerta a abrirla con confianza. ¿Por qué? Porque hay luz en aquel cuarto y tú eres esa luz que alumbra en este mundo. Aunque el mundo esté en tiniebla, los hijos de Dios tenemos que ser luz. Hoy tenemos hermanos pleitistas en los trabajos. Hermanos que les gusta pelear en los trabajos, que se engrescan con cualquier cosa. No les puede decir nada el jefe o otra persona, que salen más bravos que ellos. Y pareciera como que le dieron de comer escorpión en la mañana. Pareciera que le dieron alacrán. Hay hermanitas que el marido no le puede decir nada, o hermanos que la mujer no les puede decir nada, que pareciera que comieron alacrán también. No me importa si se enoja, pero eso Dios me ha mandado en esa noche a predicar la palabra del Señor, para que aquellas mujeres que son enojadas, aquellos hombres que son enojados, no vivan en la carne, sino vivan en el espíritu, dando fruto de amor, de paciencia, de fe, de mansedumbre, de templanza, de bondad. Oh, bendito Dios. Esa es la gente que Dios está buscando. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, decía el salmista. ¿A dónde nos vamos a ir de la presencia del Dios? ¿A dónde nos vamos a esconder de su espíritu? El Señor dijo que no nos dejaría huérfanos, que nos dejaría el consolador, que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Posiblemente los contristados, pero a la par tuya iba el Espíritu Santo, viendo lo que tú estás haciendo, viendo lo malo que tú estás haciendo. Hoy estamos en tiempos tan deplorables, tan vergonzosos, amado hermano, que usted no tiene idea. Yo le voy a decir algo. Si usted comete un delito terrenalmente, como iglesia estamos dispuestos a denunciarlo abiertamente. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no se arrepiente y sigue viviendo la misma vida de antes. Dentro de las congregaciones se habla de violaciones, de que el padrastro se ha metido con la hijastra, de que la hijastra se ha metido con su padrastro, de que la hija le ha robado el marido a su mamá, de que el hijo le ha robado la mujer a su papá. Estamos en tiempos tan desagradables que por eso el inconverso no se quiere convertir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando mal testimonio, no estamos viviendo a la luz de la palabra, estamos viviendo como se nos antoja. Y eso Dios me ha mandado a predicar. No importa el puesto que tú tengas en la congregación, si tú estás en pecado, tarde o temprano te vas a pasar factura el pecado. Queremos hacer como Eva, queremos hacer como Adán, que hicieron delantales de higuera, y nos queremos cubrir el pecado como que nada ha pasado.
A Dios no se le escapa. Dice que la voz del Señor se paseaba por el Edén y le decía: Adán, Eva, ¿dónde están? Y ellos se escondieron porque tuvieron temor. Y le dice: ¿por qué se esconden? Y él le dijo: es que se hemos dado cuenta que estamos desnudos. Es que el pecado te desnuda. Por eso hoy tenemos hermanas y hermanos que parecen nudistas en las congregaciones. Ahí ve hermanitas que están en la iglesia adorando al Señor, y en el Facebook están como que son mujeres de que están exhibiendo algún programa de pornografía. Solo le falta salir en traje de baño. A usted le estoy predicando que se arrepienta. Ay, que legalista el hermano. No te estoy predicando, porque es la obra del Señor. Todo lo que el Señor hace adentro hace manifiesto afuera. Yo no te estoy diciendo que tú te puedes vestir arreglado, no. Lo que estoy diciendo es que no te dejes desnudar por el diablo. ¿No ves que Adán, cuando pecó, y Eva se dieron cuenta que por el pecado estaban desnudos? Ahora tenemos muchachitas dentro de la congregación en fornicación y sirviéndole a Dios. Estoy hablando de la iglesia en general. Jovencitos ministrando el piano, la batería, cantando, adorando al Señor en fornicación, viendo pornografía, viviendo como mundanos, viviendo como bien se les parece, y creen que van para el reino de los cielos. Todo lo que tú desempeñes en la casa del Señor, ese no es ofrenda agradable al Señor, porque la misma Biblia dice que hay utensilios honrosos y utensilios deshonrosos en la casa del Señor. La hermanita solo le falta llegar desnuda a la iglesia. No, vístase modestamente como Dios manda. No llegue desnuda a la casa del Señor. Estoy hablando de aquellas que están cimentadas en el evangelio, aquellas que tienen tiempo. Yo no estoy hablando de las personas nuevas. Déjelas que el Espíritu Santo las cambie. Déjelas que el Espíritu las transforme, porque el Espíritu había de convencer al mundo de todo pecado, de toda justicia, de todo juicio. Pero nosotros, sí, la Biblia nos manda que le prediquemos a aquellos hermanos que tienten tantos años el evangelio y que siguen viviendo como que son mundanos, que siguen viviendo como bien les parece. Alabe a Dios en su corazón. Hay que ser transformado de la mollera de la cabeza hasta la punta de los pies. Le estoy hablando no solo externamente, sino primero internamente. Porque usted puede vestir de faldita larga, se puede vestir, póngale mantelina en su cabeza, puede vestirse con camisa manga larga, de saquito, de corbata, de corbatín, llámele como quiera. Pero usted puede estar podrido por dentro, puede estar sucio por dentro. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted vive en pecado viene a ser agua estancada que se hiede, agua sucia que se hiede. Y usted puede ser la persona más elocuente, más sabia de la congregación. Usted puede tener cuánto conocimiento, pero si está viviendo desagradable, usted es una persona que hiede la casa del Señor. Muchas veces muchos hermanos se hacen esta pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo no se derrama en la congregación? El hermano que está bien, aquellos que están viviendo con el Señor lo sienten, pero no se va a manifestar congregacionalmente. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos hermanos que están tan sucios y Dios no habita en la inmundicia. Dios no habita donde hay pecado, Él habita en la santidad. ¿Por qué? Por eso llama a la iglesia a santificarse, a limpiarse. El apóstol Pablo dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay gente en las congregaciones, van para el cielo enemistados con el hermano, hablando en contra del hermano, hablando en contra del hermano David, del predicador, de la predicadora. Y ahí lo ve usted llorando, porque no es contra el predicador, no es contra la predicadora, no es contra la hermana que toca el piano, no es contra el hermano que toca la batería, no es contra el pastor que usted se levanta contra el Dios poderoso. Porque ¿qué pasa si esta persona está viviendo en santidad? Peligroso le pase lo que le pasaron a aquellos muchachos que injuriaban a Eliseo. Sube calvo, dice que le decían a Eliseo, y se burlaban del profeta de Dios. Y dice que el hombre del Señor oró y unos osos salieron a comerse a aquellos muchachos. Qué tremendo. Usted me puede criticar a mí, sabe, yo le voy a amar. Usted me puede señalar a mí, me puede mandar a llamar para que ore por usted, y voy a orar por usted. Y no lo voy a señalar, no lo voy a criticar. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Cristo tiene que habitar en mí, se tiene que reflejar.
Gente que no refleja ese amor, ahí están como perros y gatos, perdona la expresión, pero es la verdad. Pero ni los perritos de este tiempo y los gatos en este país se llevan más bien que los hermanos en la iglesia. Ahí va a haber videos en YouTube, en Facebook, el gatillo abrazadito, durmiendo a la par del perro. No es que lo esté comparando, le estoy mostrando animales que no razonan, pero nosotros que razonamos y que decimos tener el Espíritu Santo en nosotros, vivimos como animales. Qué feo y vergonzoso. No lo estoy comparando, pero se lo estoy diciendo para que vea que usted y yo tenemos que ser nuevas criaturas, que tenemos que ser personas que marquen la diferencia. ¿Por qué nuestros familiares no se convierten? Porque estamos dando mal testimonio. Somos enojados. Somos enojados. Queremos aconsejar a los demás, pero no vivimos la palabra del Señor. ¿Cuánta gente aconsejando dentro de la iglesia? Mire, hermano, ¿sabe qué? El matrimonio es para una sola vez. Y como con 3 matrimonios le robó hasta la mujer del prójimo. Y dando consejos en las congregaciones. Arrepiéntase. ¿Sabe por qué? Porque usted no le va a dar un consejo certero. Y lo que usted vive entonces puede aconsejar a aquel que lo está pasando. Cuando usted está viviendo conforme a la luz de la palabra de Dios, entonces usted puede aconsejar a su hermano. Alabe a Dios en su corazón. Allá estaba Adán y Eva tapándose con el delantal de higuera, tapándose el pecado. Y ahora la gente no lo tapa, lo descubre más, porque les gusta andar desnudo y desnuda. No sé por qué me meto. ¿Sabe por qué? Porque esas muchachitas que llevan tiempo en el evangelio tienen que cambiar, tiene que haber un cambio. Usted tiene que dejar ese novio mundano con el que usted está viviendo en fornicación. Después ahí andan para arriba y para abajo con 2 o 3 bichitos, patojos, chocos, guirros, tripones, como dicen en Venezuela. Llámele como quiera. Ahí andan llorando, ahí andan rebotando de un lugar en otro. Y ya las otras personas, cuando lo ven con 3 cipotillos o con 3 hijos, ya no les toman importancia. ¿Por qué? Porque las ven nada más como un instrumento sexual. Usted tiene que vivir para el Señor. Yo no estoy hablando de aquellos que cometieron errores cuando estaban lejos de Cristo. Estoy hablando de aquellos que están cometiendo errores y están dentro de la casa del Señor, porque queremos predicarle al inconverso, pero la iglesia está más pervertida que lo que está afuera. Hoy los altares parecen discoteca, parecen show. Los jóvenes quieren ahí su reggaetón cristiano. Mentira del diablo. ¿A dónde existe reggaetón cristiano? Entrar por sus atrios, dice, con alabanza, con acción de gracia, alabanzas al Señor. No que le cambian la letra a una música mundana y ahí usted está contando una letra, santo, 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 y lo que usted siente con esa música es ganas de bailar, es ganas de regocijarse en la carne, no en el espíritu. Se le quiere mover el bote, se le quiere mover todo el esqueleto, y hasta lo que no tiene se le quiere mover con esa música mundana. Y ahí le está el diablo recordando el mundo, soy cristiano. Esa música posiblemente es para aquellos tiernos que no conocen al Señor. Y Dios aún lo cambia para que ellos sean edificados. No porque eso edifique, sino porque tarde o temprano la luz de Cristo va a iluminar a ellos. La luz de Cristo va a cambiar su mente. Se van a dar cuenta que ese no es alabanza, que esa es una música mundana. Pero Dios en su misericordia los guarda aún cuando escuchan eso. Pero le estoy hablando del creyente sólido, de los que dicen cantarle alabanza al Señor con santidad, con himnos espirituales, con salmos, dice la palabra del Señor. ¿Cómo usted me va a contradecir lo que Pablo dice? Yo no le estoy hablando de algún libro que haya escrito, le estoy hablando la palabra del Señor, le estoy hablando lo que la Biblia dice, le estoy hablando como Dios me ha mandado. El Señor me dice, predica abiertamente. ¿Qué importa si usted no me quiere en la iglesia? No estoy sujeto a 4 paredes. No estoy sujeto a hombres tampoco, se lo quiero decir. ¿Por qué? Porque yo lo que he recibido no lo he recibido de hombre alguno, dijo Pablo. Lo he recibido del Señor. ¿Sabe por qué? Porque en los procesos he llorado, en los procesos he derramado lágrimas. Cuando nadie ha estado para mí, Cristo ha estado para mí. Cuando nadie me ha dado palabras, Dios me ha dado palabras.
Durante un tiempo cometí un error. Buscaba palabra de hombre, buscaba palabra de alguien y de muchas personas dentro de la iglesia. Y sabe que Dios no lo permitió. ¿Sabe para qué? Para que no fuera herido. ¿Por qué? Porque posiblemente me hubiese apartado del evangelio. Pero para que yo pueda estar cimentado, lo tuve que recibir en los secretos, como Pablo lo recibió en los momentos de debilidades, en los momentos de hambre, en los momentos de escasez. ¿Quién dice que no hemos aguantado hambre en el evangelio? ¿Quién dice que no hemos tenido sed? ¿Quién dice que no hemos necesitado abrigo? Yo no le estoy diciendo que usted le falte el respeto a su pastor. Ámelo, hónrelo. Yo no estoy hablando del pastor, no estoy hablando de los hermanos de la iglesia. Estoy hablando del trato personal que Dios tuvo conmigo. Quiero decirle a aquellos hermanos que quieren llegar al Alfa y Omega: sujétese al pastor. Usted puede ser mayor que el pastor y llámele como quiera, puede tener mucho conocimiento, pero sujétese, porque usted, Dios le ha dado un pastor. Si usted no se puede sujetar a alguien terrenalmente, ¿cómo se va a sujetar al que no ve? Vive como que son cabros, y en aquel día el Señor va a decir: vaya, a la derecha las ovejitas, los corderitos, a la izquierda los cabros. No sea cabro, sea oveja. Mire que Saúl, por desobediente, le pasó factura. Dice que vino palabra al profeta Samuel, y del profeta Samuel vino palabra a Saúl, y le dice que descendiera contra la nación de Amalek, contra el pueblo de Amalek. Y sabe lo que sucedió. Él escuchó posiblemente la palabra de Samuel, pero no tomó en cuenta que era la palabra del Señor. Él descendió a pelear contra Amalek. El mismo Dios le dijo: mira, Saulito, no vayas a dejar nada vivo de este pueblo, porque cuando mi pueblo Israel iba a subir de Egipto, no lo dejaron pasar, le fueron de estorbo, fueron de instrumento de tropiezo. Entonces yo voy a destruir este pueblo, así que no vayas a dejar nada, porque delante de mis ojos tiene que ser destruido todo ese anatema. Y así Dios va a destruir muchos anatemas dentro de la iglesia. Si usted no se arrepiente, el pecado le va a pasar factura, la desobediencia. Porque no hay pecado que no sea comparado a la desobediencia que usted y yo hacemos. Le llamamos pecado a cuantas cosas, fornicar. No, la desobediencia es pecado. Porque este hombre que Dios había escogido, que Dios lo había ungido como rey sobre Israel, desobedeció la palabra, dice Dios, dice la palabra del Señor, que él desobedeció a lo que Dios le mandó. No puso por obra la palabra que Dios le mandó. Menospreció la palabra de Dios. Hay pecado grande menospreciar la palabra de Dios. Por eso es que mucha gente ha sido desechada en la presencia del Señor. Usted los pudo haber visto brincando, danzando, predicando con unción, con denuedo, pero eso no lo es todo. ¿Qué pasa si esta persona cae en desobediencia? Aún este predicador que te está hablando en esta hora puede caer en desobediencia, y Dios me puede desechar. Pero yo le he dicho muchas veces al Señor: Señor, en oración, no me deseches como Saúl, no permitas que caiga en desobediencia. Usted le está pidiendo a Dios eso, porque uno como cristiano, y aún aquellos que se han convertido al Señor, tienen que ser específicos con Dios. Señor, quiero crecer en fe, y cuando están en la prueba están desistiendo: ya no quiero la prueba. ¿Y para qué no es específico? Señor, quiero crecer en fe, pero cuando tú me pases por fuego y me proceses, hazme crecer en fe. Y no solo hazme crecer en fe, sino permite que no me aparte en la prueba. Por eso veo un montón de gente orando cosas que no sabe. Usted no pide como conviene, pero si usted deja al Espíritu Santo, Él sí sabe pedir como conviene, intercede conforme a la voluntad del Padre. Cambia a mi marido, y cuando lo ve que Dios lo está procesando, Señor, sácalo del hospital, quítale lo que le has puesto. No deje que ese rebelde se retuerza, que el Señor quiebre esa vasija, como quebró la primer vasija en las manos del alfarero. Dice de que ahí descendió Jeremías y vio que en las manos del alfarero se le echó a perder la primer vasija. Deje que esa vasija se eche a perder. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice en su palabra que no utilizó otro barro, del mismo barro hizo otra vasija. De ese mismo barro Dios va a hacer una vasija nueva. Cuando ve a ese viejito quebrado aún en el hospital, déjelo que Dios lo está procesando. Tal vez así Él le quita lo bravo.
muchas veces viven por el marido. Y a veces Dios tiene que tocarle aún lo económico, porque el viejito vivía afanado y no quería nada con el Señor. Ahí andaba para arriba y para abajo lo que ganaba, gastándose con mujeres inicuas, con mujeres pecadoras. Y ahí los cipotillos en la casa del Señor, en la casa de ellos, aguantando hambre. Cereal les mete y machiquen. Ahora ya no les da de comer comida sólida. Por eso los niños ahora en la iglesia los vemos desnutridos. Alabe al Señor ahí en su corazón. Glorifica a Dios, porque la iglesia tiene que cambiar. Cuando usted vaya a la iglesia, vaya con corazón dispuesto. Y si se ha peleado con su marido antes de ir a la iglesia, usted dígale en el camino: Señor, perdona este pecado, no lo tome en cuenta, porque no quiero llegar a ser bulto a la casa del Señor. Porque hay gente que solo es bulto en la casa del Señor. Sabe de que el espiritual diciendo lo espiritual, el carnal no lo puede ver. Hay gente tan carnal en la iglesia que yo sé que solo llegan para chambrear, para ver qué acontece, que si la hermanita que estaba cantando se equivoca o no se equivoca, que esperan que la viejita se haya caído, o el viejito que estaba predicando, ese viejito peloncito guapo que usted está viendo en esta hora, están esperando que se caiga. No se va a caer porque la mano de Cristo lo sostiene. Aunque usted me esté deseando el mal, aunque usted diga: ay, que se lo coman los chacales en el camino, no importa. Dios me sostiene, porque de peores fieras el Señor me ha librado. Si cuando estaba en el mundo Dios me guardó, ¿cuánto no me va a guardar hoy que estoy en los caminos del Señor? A usted lo puede engañar a la congregación, pero de Dios no me escondo. ¿No ve que cuando voy a predicar la palabra del Señor me tiemblan los pies, me tiembla el cuerpecito? No porque vaya a ejercer el privilegio, porque diga: me voy a equivocar. Si todos como ser humano nos equivocamos, lo que yo tengo miedo es de que no vaya a venir consagrado a la presencia del Señor. Digo: no voy delante del predicador, voy delante de la presencia de este ser santo. ¿Cómo yo voy a venir a predicarle la palabra del Señor y en la noche viendo pornografía, viendo cuánto contenido sexual que a Dios le desagrada, posiblemente manoseando mujeres, manoseando cipotillas, o posiblemente allá donde nadie me ve? No, tengo que vivirlo, tengo que consagrarme para poder venir a predicarle esta palabra del Señor. Allá estaba Saúl, que menospreció la palabra. No menosprecie esta palabra. Abra su corazón, corrija lo que hay malo en usted. Deje que el Señor lo corrija, porque el que sabe hacer obra y escultura buena, ese es Dios. Si usted quiere que Dios la moldee y se quiere ver bien fina, bien bonita, bien preciosa, bien precioso, deje que Dios lo moldee, porque Él sí sabe hacer esculturas. Y si usted da un gloria a Dios, no lo dé por mí, porque yo no le estoy hablando palabra mía. Usted le puede dar 100 likes y le voy a decir: hermanito, estuvo con todo. Pero ¿sabe qué? No me importa cuánto usted le dé. Lo que me importa es que usted se salve. Y todo predicador, esa es la misión: que los que están perdidos alcancen misericordia. Y los que están dentro de la iglesia, que están viviendo como impíos. Impío es el que tiene conocimiento de la palabra de Dios y vive en pecado, que también se arrepienta. Y los que están firmes, miren que no caigan y se fortalezcan más y sigan adelante. Por eso con esta palabra lo que te estamos haciendo es extenderte la mano para levantarte y que sigas adelante. Y que no vivas hundido en el pecado, porque pareciera que estamos viviendo en el tiempo de los 10 leprosos. Gente con 50 años en el evangelio. Help me. Señor, sálvame. Ten misericordia de mí. Con 50 años en el evangelio. Si habían viejitos en la iglesia, me fueron. Pero yo no le estoy predicando a usted. Si usted está firme, glorifique a Dios. No esté criticando el mensaje. El chamaquito, ese cipotío que sabe, ese güirro, ese patojo, ese ñaño, ese chibolo, como usted quiera llamarle, ese tripón, como dicen los venezolanos, no sabe lo que dice, esa pierna está viviendo. ¿Quién dice, amado hermano, si le da de 3 años a 23 años, Dios me tuvo que procesar en muchas cosas para estar en esta hora de pie predicándote? El Señor ha procesado como tuvo que procesar a Pablo. Solo yo sé los momentos de angustia, debilidad, los momentos de tormento, de desvelo, los momentos de necesidad, aún los momentos de los que habla Pablo que estaba pasando. Aquí no se trata de cuánto tiempo, aquí se trata de que tú te dejes moldear por Dios.
Y cuando tú te dejas moldear por Dios, por eso ves muchachitos 1 año se convierten al evangelio. Ahí están tirando a los locos con la palabra del Señor, pero ahí están predicando, porque se están dejando moldear por el Señor. Y aunque nosotros aquí también tiremos a los locos, a nosotros Dios nos ha mandado a limpiar toda maleza que se ha metido en la congregación. ¿Por qué? Porque aún en la iglesia, los amigos que llegan a la congregación tienen que dar testimonio que esta iglesia se mueve el Espíritu Santo. Que no vean viejitas platicando. Y usted que tiene mal la costumbre, si usted está mal de los riñones, que vive para arriba y para abajo en el baño a la hora de la palabra del Señor, déjeme, vamos a orar, dejo un mensaje ahí. Vamos a orar por riñones nuevos. Oh, bendito Dios. Va a ver que el Señor posiblemente 3 cultos va a fallar y se va a ir para el baño a la hora de la prédica. Al 4.º culto, a los 12 años posiblemente, como la mujer de flujo de sangre, le va a cambiar esos riñones. Acostumbre a sus hijos antes de entrar al culto, llévelos al baño. Si usted dice por mí, lo dice, por usted lo digo. ¿Y por quién más? Por usted lo digo. Yo no necesito congraciarme con la gente para que yo le caiga bien o para que usted me invite a comer. No, si el que me invita a comer todos los días se llama Cristo Jesús. No ve que provee todos los días. Si el que me viste se llama Cristo Jesús, Él es el que provee todas mis necesidades. No ve que aunque usted no esté trabajando, Dios le ha proveído y se sigue quejando ahí. ¿Por qué quiere? Porque no ha conocido a Jehová Jireh. Hermano, andan evangelizando, hablando de un Jehová Jireh. Encuentran allá a una persona que está pasando necesidades y le dice: yo voy a la iglesia, yo sirvo a un Dios que provee. Pero no le está diciendo que provee, le está diciendo: yo estoy pasando necesidad también. Se está desahogando con el que estaba evangelizando. No, dígale, Él va a proveer. A mí no me ha hecho falta el alimento. Hable de ese Dios vivo, de testimonio. Glorifica a Dios. Dígale: no, hasta el día de ahora no me ha hecho falta el alimento. Testifique, porque usted está más gordo de lo que se imagina. Ahí en la iglesia quisieran que el pastor pusiera un gimnasio a un lado para usted ir antes del culto al gimnasio. La gente quisiera meter gimnasio. Yo no le digo que no haga ejercicio. Yo no tengo culpa que su mujer lo quiera ver gordo y le dé comida. Sujétele ahí, déle ensalada, lo quiere ver bonito. Métalo en ayuno. La mujer se queja: ¿y para qué le hace tortilla? Dele ensalada a ese viejito y aunque se retuerza esas lombrices que tienen en el estómago. Lo va a ver ahí que un día, no, pues si es mangazo que Dios le ha dado. Yo no estoy diciendo que vaya a ver hombres desnudos al internet. No, ve a su marido, porque para eso Dios se lo ha dado. Y cuídelo para que usted tenga eso en su casa. Si usted no lo cuida, es su problema. Pero Dios nos ha dado un cuerpo perfecto a nosotros. Ajá. Nosotros lo arruinamos. No ve que le metemos pura grasa, le metemos cuanta basura. Y después por eso nos cansamos en el culto, no estamos durmiendo, porque vamos en la pura chuleta, no sacamos ni un tiempo de ayuno. Y ahí está predicando en la carne o ministrando en la carne. Yo le digo a los músicos que están en este lugar que cuando vayan a la casa del Señor, que se metan, que sea ayuno. Y si no lo hacen ese día, por lo menos un día antes, para que no vayan en la carne. Y espero que estos hermanos que me están escuchando aquí no improvisen en la iglesia, que ensayen. Ensayen, porque si no hacen las cosas bien, ¿cómo le vamos a ir a dar las miserias al Señor? Le estoy hablando en general para que estos hermanitos se enciendan, porque la iglesia tiene que haber fuego. La iglesia fue fundada sobre fuego. Oh, el fundamento de nuestro Dios es fuego. ¿No ves que debajo del altar del Señor hay un río que fluye de fuego? Es que Dios nos ha bautizado con fuego, no con hielo. Porque los tibios, por cuanto no fuiste frío ni caliente, dice el Señor, te vomitará de su boca. No le está hablando a los que están fuera de la iglesia, a los que están dentro. Usted que vomita, lo que está dentro de su estómago, eso es lo que vomita. Eso está hablando de los que están dentro del cuerpo de Cristo. Los va a vomitar el Señor si no se enciende. Porque si usted no se enciende, el mismo diablo le va a pegar una patada y lo va a meter en el fuego. Pero un fuego extraño, no el fuego del Señor. Alabe a Dios en su corazón.
Alabe a Dios, glorifica a Dios. Siéntase contento porque Dios lo quiere limpiar en esta hora. ¿No ves que el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: por la palabra que yo os he predicado, vosotros estáis limpios? Es que la palabra nos purifica, la palabra nos limpia. Si usted no se deja limpiar, es porque ha endurecido su corazón, lo tiene más duro que Faraón. Ya pareciera que no es de carne, sino de piedra. Si le hace una radiografía, le sale como que es una papa. Alabe a Dios. Espero que las hermanitas que me están viendo y que no han cambiado y que les gusta hacer ahí su show pornográfico en el internet se conviertan, porque eso Dios me mandó. Dile a esas muchachitas que les gusta andar desnudas y que están levantando manos como que no, que fueran angelitos, querubines en la casa del Señor. Aún esos muchachitos que tienen novias mundanas y que están en la casa del Señor creyendo que no les va a pasar factura. ¿Usted cree que no le pasó facturas a Sansón? Ahí andaba jugando con fuego, pero no fuego del Señor, como lo repito, fuego extraño. No juegue con el diablo, porque el diablo no está jugando a ser diablo. ¿No ves que él anda como león rugiente viendo a quién devorar? Él no está jugando, él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y si usted se duerme, si usted juega y dice no voy a pecar, mañana voy a reconciliar, ¿a usted qué le garantiza de que usted va a vivir el día de mañana? Si usted no se arrepiente y está en pecado, fuego se lo va a consumir. Pero no cualquier fuego, sino ese fuego que nunca se apaga. Y ese gusano que nunca muere se lo va a estar comiendo por la eternidad. Cambie. Cuando yo le estoy diciendo cambie, acuerde que la palabra es para el predicador. No se enoje, no se engresque, porque hay hermanos que pareciera que son pavo real, se engrescan como que son gallos. ¿No ha visto a los patos también cuando se les engresca aquí una chorchita? Cuando están enojados, así hay gente en las congregaciones se engresca. No les puede decir nada porque ellos les salen más enojados. No, les salen hasta bíblicos. No, el Señor perdona cuánto pecado. El justo cae 7 veces. El justo perdona 70 veces 7, dice el Señor. No, yo le estoy diciendo, esta es noche de salvación, esta es noche de perdón. Pero también es necesario decirte que si estás viviendo como a Dios le desagrada, entonces vas a vivir una vida desagradable. Porque hay gente que se toma break en el evangelio. Hay gente que toma break en el evangelio. Este no es tiempo de tomar descanso. Este no es tiempo de tomar vacaciones. Yo no te estoy diciendo que las vacaciones son malas. Que las vacaciones que tú tomes sean guiadas por Dios y por el Espíritu Santo. Te lo voy a mostrar en la luz de la palabra. Dice la palabra de Dios que así como también Saúl fue desechado y que no mató como Dios le había mandado, dice la palabra de Dios de que así Dios desechó a este hombre. Y no solo desechó a este hombre, sino que levantó a otro que se llama David. Y este hombre, cuando tenían que salir en el tiempo de los reyes que salían a la guerra, dice que se quedó en Jerusalén, se quedó en casa. ¿Sabes qué se quedó haciendo David? Se quedó dormido. Hay gente dormida en la casa del Señor. Es tiempo de pelear batalla. Es tiempo de estar despierto. Es tiempo de estar peleando esta batalla, porque el diablo no está jugando, el enemigo no está jugando. ¿No ves que David se tomó unas vacaciones? Dice que se levantó por la tarde y bien fresco se paseaba por el terrado de la casa real, y de repente vio una mujer que se estaba bañando, era hermosa. Estaba hablando de esta mujer llamada Betsabé. Dice de que allá estaba Saúl y le pareció que era una mujer agradable, una mujer hermosa. Por eso la iglesia, por eso los hombres, por eso las mujeres tienen que cuidar lo que entra por sus ojos. ¿Sabe por qué? Porque si entra tinieblas, cuanto más tú no estás lleno de tu cuerpo. Pero si tú luces, si entra luz por tus ojos, cuánto no está lleno tu cuerpo de luz. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar nuestros ojos. ¿No ves que por ahí entró el pecado? Por ahí entró el deseo, esa semilla de lascivia que le entró a David en su corazón y codició la mujer de su prójimo. Mientras que Urías Eteo, mientras que el jefe de su ejército, Joab, andaban a la guerra, este hombre que tenía que estar peleando con el pueblo de Dios estaba dormido, el viejito Aragán. Ahí estaba el viejito que ya no estaba ni orando, ya no estaba leyendo las palabras del Señor, se guiaba por su conocimiento. Allá llevaba palabras huecas, allá iba a lo improvisado. No, que el Señor reprenda al diablo. Prepárese para llevar comida sólida al pueblo de Dios. Prepárese para llevar alimento de Dios. Prepárese para llevar comida a este pueblo del Señor. Ya no es tiempo de estar improvisando, ni aún con las alabanzas. No llegue improvisando a la casa del Señor.
No le dé miseria, no le dé basura al Señor. Allá estaba el viejito dormido, se levantó solo para que lo comiera el diablo. Allá estaba la mujer llamada Betsabé bañándose. Le pareció hermosa y mandó a preguntar de quién era mujer. Y dice que le dijeron: es de tu siervo Urías Geteo, el cual tú has mandado a la batalla. Entonces dice la palabra del Señor de que David mandó a llamar a aquella mujer. Y no solo la mandó a llamar, sino que se acostó con ella, creyendo este hombre de que Dios no lo estaba viendo. Dios te está viendo, Dios lo sabe todo. Tú puedes estar tomando la mujer de tu prójimo, tú puedes estar tomando la mujer de tu vecino, tú te puedes estar comiendo la ovejita dentro de la iglesia, pero Dios te está viendo y el pecado pasa factura. Y te lo voy a mostrar a la luz de la palabra. Este hombre creyó que el pecado estaba oculto. No, el pecado no está oculto para Dios. El Dios que no duerme estaba viendo a David. Decía: este que no es mi hijo, el que tiene conforme a mi corazón, no es el que conforme al corazón de Dios. Hombre, no vayas a pecar. Me imagino que Dios esperando que él no tomara esa decisión, pero no le entró la semilla concupiscencia. Y habiendo concebido esa semilla concupiscencia, dice que dio a luz el pecado. Y no solo a luz el pecado, sino la muerte. Entonces ahí estaba aquel pecado en él. Pero lo que no sabía, que Dios se había disgustado, se había enojado por lo que había hecho. Porque no solo tomó la mujer de Urías Geteo, sino que lo puso al frente de batalla para que fuera muerto. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que aquella mujer estaba encinta, había quedado embarazada. El adulterio le había pasado factura. Él creía que todo iba a quedar encubierto. No importa qué rito ella haya hecho de purificación, pero delante de los ojos del Señor aquel pecado no estaba oculto. Tranquilo, adulteró y cometió un asesinato. Tranquilo, tranquilo, creía que todo iba a estar bien. Vaya, mató al viejito, lo mandó a poner al frente de lo más recio de la batalla. Lo mandó una carta a Joab para que lo pusiera al frente de la batalla, para que lo matara. Y ella estaba, David, tranquilo, fresco. Creía que a Dios él había escapado. A Dios no se le escapa nada. Dios, punto, una coma, dice la palabra del Señor, no se le pasa por alto. A este Dios que servimos no se le pasa nada por alto. Si tú estás jugando y crees que el pecadito está escondido, tarde o temprano Satanás te va a pegar un reglazo y vas a venir llorando los caminos del Señor. No importa, nosotros te recibimos aún en silla de ruedas y vamos a orar por ti. Pero si Dios no hace el milagro, ¿para qué anduviste rebelde cuando caminaba? La gente, Dios le está llamando cuando está bien, pero quiere usar los pies para sacudir el esqueleto en la disco, para sacudirse el pecado. No, tarde o temprano el diablo te va a pegar una puñalada por la espalda y vas a ver que si Dios no te mató, Dios, porque tuvo misericordia, mandó al ángel de Jehová para cuidarte. Posiblemente no vas a venir con los pies rectos y lo vas a traer paralizado, pero entonces ahí va a estar dando testimonio. Era un rebelde, no quería atender la voz de Dios, y aquí estoy predicando el evangelio. Yo conozco el testimonio de un hermano, de que era un hermano de la iglesia cuando yo no era mundano, no conocía al Señor. Dicen que este hermano, un hermano de la iglesia, los hermanos le hacían llamado, él no quería. Él creía que teniendo dinero lo tenía todo. Él menospreciaba la palabra del Señor, ignoraba la palabra de Dios, no ponía por obra la palabra del Señor, menospreciaba el mensaje. Y como tenía dinero, el viejito creía que no necesitaba de Dios. Una vez dice que quisieron asaltarlo, quisieron robarle, y él, por no dejarse robar y que no quitaran sus pertenencias, dice de que el que lo estaba asaltando le pegó un balazo. Y sabe lo que sucedió: este hombre quedó en silla de ruedas porque le tocó el nervio de la columna. Y vaya a verlo ahora, encendido el viejito en silla de ruedas, predicando en un camioncito con una bocina. Así quiere mucha gente hay veces. Conviértase al Señor. Y le estoy predicando a los que están dentro también, que enterrado ese talento y que está como si nada, queriendo construir. Usted puede construir un monumento, una empresa, lo que usted quiera. Puede hacer como los que estaban construyendo la torre de Babel. De allá arriba el Señor los derribó, porque hay gente que va para arriba construyendo. Pero el evangelio, cuando usted lo ve, ni el fundamento han echado. ¿Sabe por qué? Porque no están trabajando en la vida del Señor. Sé que el fundamento representa a Cristo, pero ni aún la base de alguna columna han puesto. ¿Sabe por qué? Porque están construyendo
construyendo en las cosas terrenales. Así hay gente que está vendiendo el evangelio. Parecieran Judas en este tiempo. 30 piecitas de plata, ¿crees que le va a bastar vender el evangelio? No vende el evangelio por cosas materiales, porque tarde o temprano el diablo le va a decir matate. Cuando vea que el diablo se lo ha quitado todo, que perdió lo mejor de lo mejor, que era Cristo. Cuando Judas estaba viendo que estaban golpeando al Señor, entonces este hombre se lamentó, se arrepentía de haber entregado a Jesús. Al ver el padecimiento de Jesús, dice que se arrepintió, quiso devolver las 30 piezas de plata, pero era demasiado tarde. ¿Sabe lo que el diablo le dijo? Matate. La palabra del Señor dice de que había un hombre que lo había de entregar, pero la palabra no dice que ese hombre había de condenarse. Lástima que tomó la mala decisión de irse a ahorcar. Escuchó la voz del diablo que le dijo mátate. La palabra no dice que él se iba a matar. Él tomó la decisión. No ve que cuando Pedro lo negó 3 veces, allá estaba el viejito llorando amargamente. Pero en cierta ocasión, después de que Cristo había resucitado, a pesar de que le había negado, dice que lo encontró pescando con los discípulos. Volvió nuevamente a sus quehaceres, pero el Señor no lo rechazó. Hijitos míos, dice que le dijo el Señor, habéis pescado algo. Dice que a la 4ª vigilia no habían pescado nada. Echar la red a la derecha, dice que le dijo el Señor. Y dice que ellos echaron las redes, y aquellas redes se llenaron de peces. Y ¿sabes qué sucedió? Se dieron cuenta que era el Señor. Y dice que yendo a la orilla del mar, aquel lugar estaba lleno de peces. Aquella red estaba llena de peces. Y ¿sabe lo que aconteció? De que no solo estaba llena de peces, era el Señor que quería mostrarle el amor a este hombre, quería mostrarle el perdón, porque después de que ellos llegan y bogan nuevamente a la orilla del mar, dice la palabra del Señor que el Señor tenía pescado, tenía un pan en la brasa, les había preparado alimento a sus discípulos, se les estaba mostrando con un cuerpo glorificado. El Señor no estaba rechazando, no le dijo Pedro, tú me negaste. Dice que al contrario, después de haber comido, le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me ama? Y le dice Pedro, Señor, tú lo sabes. Y dice que le dice, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor, apacienta mis ovejas. Así te está diciendo el Señor en esta hora. Si tú le amas, haz mi obra, vuélvete a las primeras obras. No sigas viviendo en pecado, no sigas viviendo en la vida de miseria, no sigas viviendo como una persona carnal. Oh, santo, santo, santo. Él es santo, amado hermano. Glorifica a Dios en su corazón. Dios no te echa afuera. Allá estaba David bien fresco. Cometió un adulterio, cometió un pecado, cometió un asesinato. Y dice que Jehová le dijo a Natán, mira, Natán, anda donde este muchachito, cree que me ha dormido. Lo durmió la culebra, pero no me ha dormido a mí. Cree que se va a salir con la suya. Dice que llegó Natán. Dice que en el pueblo había un hombre rico que tenía muchas ovejas, muchas vacas. Y había un hombre pobre que tenía una sola oveja, una sola corderita. Le había costado para criarla, él y toda su familia. Comían en el mismo plato, bebían en el mismo vaso. Pero a este hombre pobre le había costado. Y dice que le dijo Natán, ¿sabe David lo que aconteció con este? Que el hombre rico, vino un hombre del camino, un caminante. Y este hombre rico no mató de las que tenía, sino que le quitó la única corderita que este hombre tenía. Dice de que David se encendió en furor, se enojó, se embraveció el viejito. Que este hombre muera, dice que Dios bien enojado, no sabía lo que le venía. Que este hombre muera, es digno de muerte. Que devuelva cuadruplicado lo que ha quitado a este hombre. Y yo te quiero revelar algo, le dijo el profeta Natán, ese hombre eres tú. Por cuanto le quitaste la mujer a Urías Eteo y la tomaste por mujer, el hijo aún que ella ha concebido va a morir. Dice que David se echó en llanto. Allá estaba aquel hombre, se tiró a llorar en la presencia del Señor. Allá estaba aquel hombre gimiendo en la presencia del Señor, ayunando para ver si Dios por lo menos tenía misericordia de su hijo. Pero cuando Dios desata una palabra, yo vengo a decirte que el pecado pasa factura.
factura. A David posiblemente adulteró, posiblemente mató, pero ¿sabes qué? El pecado pasa factura. Aún tu familia puede ser destruida, aún tus hijos pueden ser destruidos por tu pecado. Tú mismo puedes echar a perder tu hogar, tú mismo puedes echar a perder tus hijos. No porque Dios quiera, sino porque andas de sinvergüenza, tomando mujer que no te corresponde. Allá estaba, creyendo que el pecado no pasa factura. Pasa factura. Por más que haya ayunado 7 días, no haya comido nada, dice que el niño murió. Y tú dices, pasa factura, hermano. Le estoy hablando con la Biblia. ¿No ves que Saúl desobedeció y Dios lo desechó? Ya no lo quiso como rey sobre Israel. Dios lo desechó a su presencia por su desobediencia, por haber menospreciado su palabra. Dice la palabra del Señor que también entró un hombre llamado Josué a Jericó. Dios le dio estatuto, le dio ordenanza, le dijo qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer. Que cuando entrara a Jericó le dijo que tenía que destruir a fuego todo este pueblo, que no tomaran nada del anatema. Dice la palabra del Señor que fue Josué y el pueblo, el arca del pacto, y aún siete sacerdotes con sus chofares iban delante del arca del pacto, iban delante de la presencia del Señor. Iba todo aquel pueblo, aquel ejército rodeando. Dice que por 6 días rodearon Jericó. Una vez lo hacían por día, y al 7º día dice que los rodearon 6 veces, y a la 7ª vez dice que todo el pueblo gritó y aquellos muros posiblemente cayeron. Pero sabe que entró un hombre llamado Acán. Él creía que Dios no lo estaba viendo. Dice que tomó del anatema el pueblo, aquel Dios le dio la victoria en aquel día. Pero dice la palabra del Señor que después subieron a pelear contra Jai y vieron que era un pueblo pequeño, y creyeron que como era un pueblo pequeño también lo iban a vencer. Dice que solo mandó 3,000 hombres Josué a pelear contra Jai. Pero ¿sabes qué sucedió? Se llevaron la sorpresa que el pueblo de Jai sacó corriendo a aquellos hombres. Pareciera que el enemigo era más fuerte que ellos. No es que era más fuerte que ellos. Lo que pasa es que había un hombre llamado Acán, gente que está dentro de la casa del Señor, que vive en pecado, que vive con el anatema, que vive con lo malo en la casa del Señor, y creen que Dios no lo ha visto, y creen que Dios le ha pasado por alto. Allá estaba Acán, había tomado un lingote de oro, había tomado un manto babilónico, había tomado cierta cantidad de plata, y dice la palabra del Señor que delante de los ojos del Señor no estaba oculto. Por eso Jai había derrotado, porque este hombre había hecho anatema al pueblo de Israel. Así hay gente dentro de la iglesia haciendo anatema en la congregación, viviendo en pecado. Por eso es que no ven ninguna batalla, por eso ven cuántas derrotas en la congregación. No es que Dios no esté con Alfa y Omega, no es que Dios no esté con esta iglesia, con muchas iglesias que están tal vez en el mundo entero. No es que no esté con ellos, es que hay gente que vive en pecado con el anatema y creen que Dios no se está fijando. Por eso vive en derrota el pueblo del Señor, derrota. Pero los que están firmes siguen firmes. Eso Dios no los ha desechado, de eso Dios se agrada. Así de que allá estaba aquel hombre creyendo que Dios no lo había visto. Dios lo había visto. Y Dios se lo reveló a Josué y le dijo que había un hombre que había prevaricado contra el pueblo de Israel, que había prevaricado contra ese pueblo, y ese era Acán. Dios desnudó ese pecado. ¿Y sabes qué le sucedió a Acán? Dice que todo el pueblo lo apedreó, y no solo lo apedreó a él, le apedreó todo lo que tenía, ganado, ovejas, camellos, apedreó a sus hijos, a su mujer. El pecado le pasó factura, toda su familia fue destruida. ¿Y sabes qué aconteció? Que a Dios no se le pasó por alto ese pecado. Y después de aquella vez que sacó el anatema del Señor de la casa del Señor, Josué era victoria tras victoria tras victoria. Y cuando sacamos el anatema de la casa del Señor, hay victoria, hay victoria, hay victoria. Saca el pecado de tu casa, saca el pecado de la iglesia. Ya no vivas viviendo como te parece. Ya ves que el pecado sí pasa factura, pero Dios no te desecha en esta hora. Posiblemente tú has pecado. Ven en esta hora y ponte a cuentas con el Señor. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios no desecha ningún corazón. Dios te quiere perdonar en esta hora. Vuélvete al Señor de todo tu corazón. Sírvele en esta hora. Saca el pecado de tu vida, porque si no te va a pasar factura. Dios no quiere lo malo.
¿No ves que Dios le iba a añadir más a David, pero por su pecado no le pudo dar más? Al contrario, el juicio vino sobre su casa. Su mismo hijo se levantó contra sus mujeres, violó a todas sus mujeres a la luz del mundo, a la luz del pueblo de Israel. Siguió a David como perro. Dice la palabra del Señor que lo seguía para matarlo. Eso es lo que hace el pecado. La misma familia se vuelve contra ti porque tú estás viviendo en pecado. Tus hijos se vuelven contra ti. Tú crees que el pecado no te va a pasar factura. Tú, muchachita que me está viendo en esta hora, no sigas viviendo en pecado. Vive como una sierva del Señor. Joven que estás en la iglesia del Señor sirviendo, no vivas como mundano, vive como un siervo del Señor, como a Dios le agrada. Vive una intimidad con Dios, leyendo la palabra del Señor, viviendo constantemente con el Señor. Saca el anatema. Mira lo que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí tú estás. Si hiciera mi estrado en el Seol, allí tú estás. Donde quiera que nosotros nos encontremos, nos podemos ir a China, donde sea, como vuelvo y le repito, y Dios ahí te está viendo, pero quiere perdonarte en esta hora. Dice el Señor que Él perdona tus pecados y los echa al fondo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Dios te quiere perdonar. Ya no quiere que vivas en miseria. Ya no quiere que vivas en miseria. ¿Sabes por qué? Porque también el pecado trae miseria. Por eso ves cuánta gente financieramente mal, porque vive en pecado, vive en desobediencia, menosprecian la palabra del Señor. Hay gente que yo sé que Dios la ha metido en proceso, pero van a ver la gloria de Dios. Hay gente que por el mismo pecado Dios hizo un milagro, así como hizo el milagro en aquel hombre que estaba en el estanque de Betesda. Dice que luego el Señor lo encontró y le dijo: mira, hijo, no vuelvas a pecar más, para que nada malo te acontezca, para que nada más malo te acontezca. No sigas pecando. Así pasa mucha gente. Dios le hace un milagro y se va en el mundo. Después vienen con enfermedades. Ahí lo ves que vienen con insuficiencia renal, vienen con VIH, vienen con cáncer, vienen con cuantas cosas. Yo no estoy hablando del proceso de que Dios meta a los hermanos para Dios glorificarse. Estoy hablando de aquellos que juegan con la gracia de Dios y que creen que a Dios le ha pasado por alto. No, arrepiéntete ahora que es tiempo. Hasta aquí ha llegado mi tiempo. Espero que glorifiques al Señor. Espero que te vuelvas al Señor de todo tu corazón. ¿Quieres que Dios sane tu vida? ¿Quieres que Dios sane tu ministerio? ¿Quieres que Dios sane tu familia? ¿Quieres que Dios sane a tus hijos? ¿Quieres que Dios sane tu finanza? Vuélvete al Señor de todo corazón. Arrepiéntete en esta hora. Haz fruto digno de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista. Vuélvete a Dios en esta hora. Arrepiéntete en tu corazón. Aquí el Señor está en las puertas. El Señor está llamando, está tocando. Si tú lo abres, Dios va a entrar. Y no solo va a entrar, va a venir a cenar contigo. Y va a venir a habitar en tu casa. Va a venir a habitar en tu corazón. Gloria sean dadas a Dios. Hasta aquí ha llegado mi palabra. Glorifica a Dios. No voy a hablar porque hasta aquí Dios me ha dado. Espero que usted se vuelva al Señor. Y si usted quiere aceptar al Señor, dígale: Señor, ahí en su corazón, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Reconozco que moriste, que te levantaste entre los muertos. Reconozco que estás a la diestra de Dios Padre. Hoy confieso ante ti mis pecados. Te confieso como mi único suficiente Salvador. Me vuelvo a ti de todo mi corazón. Vuélvase al Señor en esta hora. Dios no le echa fuera. Un corazón constricto y humillado, Dios no lo echa fuera. Tú que has reconciliado con el Señor en esta hora y has aceptado al Señor, sigue adelante, no desmayes. Sigue buscando del Señor. Deja que el Espíritu Santo haga cambios en ti. Deja que el Espíritu de Dios te cambie. Dios bendiga la vida de nuestros pastores. Sujetémonos a nuestros pastores, amado hermano. Querido amigo que usted está llegando a la congregación de otra iglesia, posiblemente se ha trasladado a nuestra iglesia. Sujétese al pastor. Si usted ha venido peleado de nuestra congregación, vaya y pídele perdón con el que ha salido peleado. ¿Sabe por qué? Porque usted va a seguir con esa contaminación en su corazón y va a llegar a contaminar la congregación. Y si usted se ha ido de una iglesia a otra y ha salido peleado o ha salido hablando de un hermano y cuantas cosas, y usted no ha salido de una manera mala, vaya y pídale perdón, humíllese. Porque recuerde que en la física de Dios, el que está abajo, Dios te levanta a levantarlo. Dios lo lleva hacia arriba. ¿Por qué? Porque al que se humilla, Dios lo exalta. El que se exalta, Dios lo humilla. Así que esa es la física de Dios. Usted puede humillarse, estar abajo, pero Dios lo va a poner en lo más arriba, va para arriba, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta llegar el día perfecto. Qué glorioso Dios, qué lindo y maravilloso Dios. Usted quiere crecer espiritualmente, perdone, guarde su corazón para que pueda ver la gloria del Señor. Si alguien lo señaló, le dijo una mala palabra, usted desee una palabra de bendición. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, hoy no estamos en el tiempo de la ley, que el que te maldecía lo ibas a maldecir y el que te bendecía
familia lo ibas a bendecir. No, ahora todas las familias de la tierra se han cumplido, son benditas en esta simiente que es incorruptible, que es Cristo Jesús. Perdona en tu corazón. Si tú estás enojado con un familiar, no sé, no voy a soltar esto ahorita. Si tú no has perdonado a un familiar y tienes raíz de amarguras contra él, pídele perdón. Tal vez no le vas a ir diciendo, mira, yo he pecado contra ti. Dile, si yo he pecado contra ti, perdóname si yo te he fallado. Si usted ha codiciado a la mujer de su prójimo, pídale perdón a Dios. Si usted ha pecado contra la mujer de su prójimo, pídale perdón a Dios. No deje que el pecado pase factura a su vida y a su familia. Dios bendiga a aquellos hermanos que han recibido esa palabra, y a los que se han enojado, que se reconcilien con el Señor, porque Dios me ha mandado a predicar y a predicar abiertamente contra el pecado. Tengo que hacerlo con celo, con vivo celo del Señor, porque amamos a Dios. Así de que dejo a mi hermano Ernesto con ustedes.